Bueno, Buen no día, sé qué profesor. pasó. Buenos días. No sé qué pasó. Yo estaba en la sala, pero no entraba nadie. Estaba dentro de la sala correcta el jueves, etcétera, etcétera, y no sé qué pasó. Tuve que salir, entrar de nuevo, y bueno, se arregló la conexión. Me extraño. Bueno, en todo caso ya estaba. Bueno, la señorita Olarte, señorita Olarte, yo quise comunicarme con su delegada, pero llamaba al teléfono y ese teléfono no funciona. ¿Podemos cambiar de coordinador, por favor? ¿Quién tiene su teléfono siempre operativo? Nadie. A ver, primero a la derecha, señorita Torbisco. Sí, profesor. ¿Siempre tiene su teléfono operativo? Sí, profesor. ¿Le mando mi número? ¿Puede entregar su teléfono, por favor? Sí, profesor. Ahorita lo comparto. Lo escribí en el chat. Sí. Usando un helicóptero. Bueno, habíamos hecho nuestro plan de contingencia, ¿no? Si es que sucedía algo, yo llamaba a la coordinadora, pero resulta que su teléfono no funciona. Entonces, bueno, ya tenemos una nueva coordinadora, la señorita Heidi. Cuando tengamos este tipo de problemas de conexión, como les digo, no había ni un error en cuanto al aula, todo estaba correcto, pero sin embargo, aparentemente a ustedes no les llegaba el link. Salí nuevamente, entré nuevamente y se solucionó el problema. Bueno, ya estamos aquí. Tengo una preocupación. El tema es el trabajo encargado. Solamente he recibido dos propuestas, nada más. Y en todo caso, las dos propuestas necesitan trabajar un poco más. Ahora, la fecha de entrega de este trabajo es con más tardar el último día de clase a las 3:45. Pero fíjense que son alrededor de 60 alumnos y cada uno que va a enviar su enlace Zoom, materialmente va a ser imposible que no vayan a pensar que la última semana se puede hacer, no salvo que sea 24 horas al día, por un lado. Segundo, si bien es cierto el último día es de clases, el último día de clase a las 3:45, hay un tema que si bien es cierto, nuevamente repito, 3:45, no es que a las 3:45 recién me entregue su propuesta. Lo que pasa que en general, en promedio, les digo en promedio, pero puede ser que también en una sola sesión se pueda llegar al resultado de la propuesta. En términos medios son 3 Zoom por lo menos, 3 reuniones Zoom para poder acabar una propuesta, en promedio. Pueden ser 1, pueden ser 2, 3, hasta 4, ¿no? ¿Por qué? Se presenta algo y hay que mejorar. Se presenta algo y esto ya está inventado, o sea que dentro de los registros que se tienen ya fue inventado, entonces se tiene que pensar nuevamente. Entonces, materialmente es imposible que lo ponga, por ejemplo, si es un viernes, no sé, viernes 26, como si fuera para mañana, viernes 26.
Si me presento hoy día, es imposible materialmente que pueda validar su trabajo, porque imagínense, yo tengo que ponerle firma a su plano si está bien. Y luego tiene que elaborar la propuesta y tiene que presentarlo a Indecopy. Ahora, para que yo le firme, tenemos que haber tenido unas reuniones Zoom previas. Entonces, de un día a otro no se va a poder. Entonces, el último día para presentar, más o menos debería ser, si es 26, será el 24. No, perdón. Un lunes antes. Vamos a ver. Si fuera estamos simulando que es el 26. El 22 es la fecha máxima para que yo ponga firma. ¿Está bien? Porque ustedes tienen que, después de que presenten la firma, tienen que elaborar su propuesta, tienen que bajar los formatos, llenar formatos y hasta presentar. En todo caso, vámonos mínimo 6 días antes para que ustedes tengan tiempo para elaborar bien su plano, porque lo que ustedes van a presentar es primero de repente a mano alzada, una cosa que podemos conversarla, pero cuando lo presentan ya tiene que ser algo más trabajado. Ahora, en cuanto a lo que es el problema, ya les dije, pero de repente más de uno ya debe haberse olvidado. Cuando ustedes expongan su problema, porque lo primero que yo le voy a decir, exponga su problema. Y no es que no es necesario que, por ejemplo, me diga, mire, cuando yo viajé a San Ramón, encontré que tenía que llevar 10 herramientas a la vez y yo pienso que deberíamos tener una sola herramienta que haga todas las veces. En ese sentido, eso es irrelevante para exponer el problema. Porque ustedes cuando expongan su problema, eso no lo van a decir al funcionario de Indecopy. Ustedes tienen que exponer exactamente el problema. Si por decir que dice el mismo ejemplo al grupo anterior. Usted fue a San Ramón y vio que había, no sé, pues muchos animales sumamente peligrosos que le podían atacar. Y entonces usted dice, si me van a atacar, yo también me tengo que defender. ¿No es cierto? El ataque es lo cual, defender. Entonces, como yo voy a trabajar en operaciones forestales, a mi hacha le hago un dispositivo para que tenga también una forma de disparar tipo escopeta, ¿no? Que me permita defenderme. Entonces, lo que voy a decir, no voy a decir que me fui de viaje, llegué a tal día, no, nada, diferente, ¿no? Voy a trabajar en zona muy peligrosa donde hay frecuentes ataques de animales. Entonces, como yo voy a hacer operaciones forestales, voy a diseñar un hacha que dispara para poder defenderme, ¿no? Así, o sea, no tiene que explicar el entorno, sino de frente al problema. Por ejemplo, tengo un dispositivo que las muestras, cuando yo pongo las muestras, se queman, emite demasiado calor. Entonces, ese es el problema, que el dispositivo, el equipo que tengo genera demasiado calor y está quemando las muestras. ¿Cuál es la solución? Que ese equipo no emita mucho calor, que baje el calor, ¿no es cierto? Tengo una herramienta que es demasiado grande, no entra dentro del vehículo, dentro de los vehículos, no se puede transportar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Diseñar una herramienta que sea más pequeña. Siempre la solución del problema es lo opuesto. Si hace mucho frío, le voy a dar calor. Si es muy grande, muy chico. Y así sucesivamente. Entonces, cuando expongan su problema, solo expongan directamente
el problema. No le agreguen un cuento al costado, no es necesario. Porque primero que el funcionario de Indecopi de repente ni conoce San Ramón, entonces no interesa. Y otra cosa es que cuando hagan su plano, ni usted, nosotros cuando hablemos por Zoom, vamos a hablar, vamos a intercambiar palabras y de repente algo que no se entiende, usted me va a dar los elementos para que yo lo pueda entender. Pero cuando usted manda ya el documento, el funcionario de Indecopi no lo va a ver a usted, no le va a pedir nada adicional. Entonces, todo lo que ponga debe ser perfectamente claro. Y de repente, en lo que están presentando, va a haber dos o tres pasos para que funcione el equipo. Entonces, de repente es necesario que hagan 2 o 3 dibujos, ¿no? 2 o 3 dibujos que grafiquen claramente por qué tiene que tener el paso 1, por qué tiene el paso 2 y por qué el paso 3. No vaya a ser en un solo dibujo, paso 1, paso 2, paso 3, que se hace un garabato. Eso no es, ¿no? Entonces, ustedes hagan 3 dibujos para que se puedan entender los pasos. ¿Alguien no entendió? ¿Todo está claro? Ojo que es 30% prácticamente en lo que es la nota de práctica. ¿Alguien necesita una aclaración mayor? Que ha sido lo más claro posible. Bueno, entonces, habíamos hablado la semana pasada lo del hacha, ¿no? Y habíamos dicho que el hacha es una herramienta muy elemental, pero sin embargo, ustedes deberían conocer todo lo que tengan, todo lo que esté relacionado con el hacha, porque ustedes son forestales, ¿no? Porque si no, ¿a quién le va a preguntar? Entonces, empezamos ahora sí. Entonces, el hacha. Entonces, el hacha, pese a lo humilde que es, siempre está vigente, porque inclusive pueden tener la motosierra más moderna que exista, pero a la hora de cortar esa motosierra se puede atascar y la única forma que lo puede sacar es con un hacha. Entonces, por, por el equipo que sea lo más moderno posible, siempre va a tener su hacha. Entonces vamos a empezar a describir el hacha, ¿no? ¿Cuáles son las partes del hacha? Entonces lo vamos a dividir en 2. La parte de metal le vamos a llamar elemento cortante y la parte de madera, o que también puede ser fibra, según sea el caso, mango o astil. Astil casi no es muy usado, más es mango. Entonces ahora vamos a interiorizarnos a las partes del elemento cortante. Características esenciales del elemento cortante. Esto es muy importante, la calidad del material. ¿Por qué la calidad del material? Voy a hacer una comparación absurda, pero yo creo que sirve. Por ejemplo, yo me voy a ir a trabajar, como le digo, lo que voy a plantear es algo absurdo. Entonces voy a llevarme una hacha de madera, ¿no? Un hacha de madera. Esa hacha de madera, cuando yo empiezo a trabajar, se me va a malograr el filo, no la voy a poder afilar. Estoy hablando de un supuesto negado, ¿no? Entonces, sin embargo, me voy con otra hacha en otra situación que tengo la calidad del hacha, el material, que por un lado no es tan suave, si se puede entender, muy tan suave que cuando empiezo a cortar se doble el filo. Y por el otro lado, no es tan duro que ni siquiera lo puedo afilar. Entonces, tiene que estar en unas condiciones ideales en cuanto a calidad del material. Yo ya creo que les hice el ejemplo de esas hachas chinas que compramos que tenían un punto que demasiado denso. Y entonces ahí entra, ¿no? Que esa hacha usted agarra, empieza a renegar, ¿no? Esa calidad, ¿no? Esa hacha no sirve así porque ya está condicionando la calidad del material.
Y segundo, es el ángulo de afilado. Dependiendo la actividad que uno va a hacer, necesita un mayor ángulo o menor ángulo. Entonces podría ser que corta fibras necesita ángulo. Si solo separa fibras, tendrá un ángulo mayor. En todo caso, el acero es el empleado en su construcción. Entonces vamos a ver las partes del elemento cortante. Primero lo visualizan, por favor, y luego lo explico. ¿Me espera un momentito, por favor? A ver, ya, listo. Tenemos el hacha, la dividimos en dos, mide una línea punteada. Esa parte hacia arriba se llama la cabeza. Esa línea apuntada hacia abajo, la hoja. Entonces estamos dividiendo en dos el elemento cortante. Empezamos a... Profe, Dígame. No se puede visualizar su pantalla. sí, ¿No se puede? aún no No. está compartiendo pantalla, bro. No puedo creer. ¿Qué va? ¿Sigue fallando? Salió. Ahora, Ahora sí, profesor. qué raro, qué raro, porque yo estoy haciendo los mismos procedimientos. Creo que hay un problema de conexión, ¿no? Mire, primero en la mañana. Bueno, en todo caso estamos acá. Si no han visto desde el principio, empezamos de aquí, las partes del hacha. La parte metal, el elemento cortante, y la parte de madera, el mango. No vamos a preguntar por qué están llegando tan tarde. Pero... Le decía, el elemento cortante que es de metal, el mango ácil, si no han visto, y el mango puede ser de madera o puede ser de fibra. En cuanto al elemento cortante, hemos hablado ya, así que no se ve eso en la imagen, pero sí ya han escuchado la calidad del material, el afilado. Y el acero, el material empleado en su construcción, las partes. Visualicen medio minuto la figura para luego explicar las partes. ¿Listo? Y ahora sí. Miren la línea punteada. De la línea puntada hacia arriba es la cabeza. De la línea puntada hacia abajo es la hoja. Ahora, ¿qué encontramos dentro de la cabeza? Ahora, podemos hacer una similitud con la cabeza humana. Solo para cuestiones para no olvidarse, ¿no? Entonces, la parte posterior de la... Sí, dígame. Profesor, si no me equivoco, nosotros ya hemos visto esta parte hasta... Oye, ¿por qué yo tengo esta? Yo Sí, tengo acá hacha. hasta el mango. Hasta el mango hemos hecho, Uy, profesor. perfecto. Sí, ya hemos hecho todo eso. Hasta el mango. Sí, profesor. Hasta colocación del mango. Hasta colocación de mango. Hasta colocación del mango, profesor, hemos hecho.
Yo tengo registrado acá la última clase, H. Qué bueno que acá, ¿cierto? Sí, profesor. Sí, profesor. Llegamos al detalle que cómo colocarlo, ¿no? ¿Hasta acá llegamos? No, profesor, el anterior. Ahí. Acá. Ujú. Ya. Ay, ¿Sí? ¿Vamos? No sé. Les dije que deberían ponerlo, poner el H en forma, o sea, en forma progresiva. bien. ¿Se acuerdan? Sí, Sí, profesor, profe, con, dice Sí, no. profesor. Ajá. con Ah, el entonces, si último. es así, hemos llegado hasta acá. O sea, una vez que colocamos el mango, pero el elemento cortante, le ponemos la cuña. Entonces, en una, agarramos y la metemos en agua una noche para que al día siguiente podamos trabajar. ¿Qué significa eso? Que la hacha, tal el mango, como la cuña, que son maderas, se va a hinchar. Y entonces eso va a permitir una mayor sujeción entre el mango y el elemento cortante. ¿Una duda de esto? Ahora, a la hora de colocar el hacha, es en forma progresiva, pero también tienen que tener en cuenta que usted puede estar metiendo en forma progresiva, pero no se percata que está el hacha muy abierta, en ese sentido, que no es lo adecuado, o puede estar muy cerrada. Siempre debe considerar que acá debe haber un ángulo. Y otra cosa que también se debe tomar en cuenta es que a la hora de colocar el mango, voy a retroceder, por favor, acá, acá. Cuando antes de rebajar esto con la escofina que ya habíamos hablado, entonces usted dibuja el ojo del hacha, usted dibuja. Y entonces, si usted dibuja mal, entonces el hacha, aparte de tener este ángulo inadecuado, también puede girar, está girado sobre su eje. ¿Alguien no entiende eso? ¿Alguien no entiende eso? Que puede estar girada sobre su eje. Yo no entiendo muy bien esa parte. Vamos a usar pizarra, ¿eh? Entonces, por ejemplo, digamos está así, ya el listón donde van a hacer el mango, ¿no es cierto? Entonces ustedes agarran y acá pone encima el ojo, pone el hacha, el elemento cortante, y dibuja cómo sería, digamos, así. No dibujo tan bien, pero bueno, ya algo así. Esto sería el ojo del hacha. ¿Está bien? Hasta ahí se entiende. Y lo que van a eliminar con la escofina va a ser esto de acá y usted se queda con esto de acá. Entonces, ¿cuál es el problema que puede, y ha sucedido, ¿no? Que usted a la hora de dibujar, esto lo podemos copiar. Ya. A la hora de dibujar, no tuvo en cuenta que en vez de estar así, no, acá no lo podemos rotar, ¿no? Estoy exagerando. Que marcó el ojo así y desgastó acá y desgastó acá. Entonces, a la hora de colocar el mango, esto va a estar así, su hacha va a estar así, estoy exagerando, y el mango va a estar acá recto. Respecto al eje que debería estar acá, esto está hacia la derecha o a la izquierda. Entonces, a la hora de dibujar el ojo dentro del mango, hay que tener mucho cuidado. Uno, ese de acá, para que el hacha no esté girada sobre el eje del mango. ¿Ahora se entendió esto? ¿Se entiende esto? Sí, Sí, profe. profesor.
Ya, o sea, para que no esté girada dentro del mango. Y otra, ¿no? Que bueno, la condición es que si este es el eje del mango, este es el eje del mango, el filo también debe corresponder, si está el hacha ya instalada, está el hacha instalada, debe corresponder al eje del mango, ¿no? Si no, le va a estar así. Y la otra es que puede entrar mal, ¿no? O sea, conforme lo voy rebajando, no me voy percatando y al final me sale un hacha que está colocada inadecuadamente. Ya. Y en cuanto a los ángulos a respetar, son entre 80 y 85 grados para hachas para tumbar o trozar y mango del hacha para hender o rajar, 87 grados. Acá adrede puse de dos materiales. Esta hacha se nota obviamente que es de madera y esta de acá es de fibra. En cuanto al mango, hemos visto qué características tiene cada uno de ellos. Y acá hay que resaltar algo en esta hacha que aparte que este es un mango de fibra, fíjense acá tiene así como una zona de protección. Lo que pasa es que cuando uno tiene un mango para hender o rajar, esta zona sufre mucho. Entonces aquí hay que ponerle, en este caso, por ejemplo, ya la herramienta viene con su protección heavy. Pero si no lo tiene y usted va a trabajar para una actividad de hender o rajar, le puede poner un cuero, por ejemplo. Un cuero que tenga bastante material para que impacte en el cuero y no en todo el mango. O también le puede poner una lata. O también poner alambre. No sé si ustedes han visto estas señoras en el África que se ponen en el cuello, para estirar el cuello, alambres. Acá también le puedo poner alambres para que se proteja el mango. O sea, esta parte, cuando se empieza a trabajar en la actividad de hender o rajar, impacta demasiado la madera, ¿no? Y se echa a perder muy rápidamente el mango. ¿Cómo sacar el mango cuando no tiene herramientas? Cuando ustedes vayan a práctica y van a ver, cuando colocan el mango, es más que, y si lo colocan correctamente, a la hora de querer sacarlo, cuando se rompe el mango, solamente con la mano es imposible, ¿no? Porque se supone que hay una sujeción bastante fuerte, porque tiene que soportar todo el impacto del corte. Entonces, cuando usted esté en situación y no tiene herramientas, van a ver que hasta con herramientas es un poco difícil. Nosotros en campo tenemos diseñado una máquina para poder sacarla, pero si no es de bastante trabajo. Entonces, ¿qué se hace? Se hace esto, muy elemental, ¿no? Agarramos el hacha, la metemos dentro de arena o tierra, que esto de acá debe ser húmedo, o sea, tanto la tierra o la debe estar húmeda, ponemos de esta manera y hacemos una fogata. ¿Qué va a pasar? Obviamente que se va a calentar y se va a quemar el mango y usted lo va a poder sacar muy fácilmente. Pregunto, señorita Dayana Almanza. Señorita Profesor, ¿me Almanza, escucha? ¿está? Sí. Dígame, ¿y por qué ponemos dentro de la tierra y que esté húmeda? ¿Por qué no agarramos y lo ponemos el hacha encima nomás de la fogata? Más fácil. Para proteger otra, para proteger el elemento cortante. ¿De qué? Para que ¿Cuál no es la se razón? moldee tampoco. ¿No sé qué? Moldee. ¿Moldee? No. A ver, otra persona. Gracias, gracias. La señorita Astrid Mercado. Buenos días, profesor.
¿Cómo estamos? ¿Para qué haremos esto? Debe haber una razón, ¿no? Porque si yo agarro, puedo agarrar el hacha, la tiro encima, pues, total que si ya está roto el mango, ¿qué importa? Se quema, ¿no? Nada. A ver, el último. Señor Rodolfo Campos. Rodolfo Ramos, Campos. Ramos, profesor. Perdón, disculpe. Ramos. Concuerdo con mi compañera, creo que es para proteger el filo del hacha, ¿Pero qué? ¿De qué? del fuego. El fuego puede desgastarlo o puede afectar las O propiedades. sea, se puede desgastar. ¿Cómo el fuego le va a desgastar? Si no soba nada, no raspa nada. O sea, puede alterar el filo más que nada. ¿Cómo? ¿Se le va el filo? De esto hemos hablado, ¿ah? Es más, le he mandado videos inclusive. Lo que pasa, mire, ve, en la definición que hemos dado de entrada del hacha, una de las características esenciales es la calidad del material. Y entonces un acero, la calidad del material va a depender del temple que usted le da. ¿No es cierto? Y hemos visto qué cosa es el temple. Todo es un proceso de enfriamiento después de que la herramienta está al rojo vivo para que agarre el temple adecuado. Entonces, que le permita afilar, porque si se le pasa el temple, no puede afilar, ¿no? Es como vidrio. En todo caso, si tuvo ese trabajo previo, entonces si nosotros le ponemos encima de todo, de la leña, la herramienta al final va a perder ¿qué cosa? A ver, la señorita Catherine, ¿qué cosa va a perder su herramienta? El temple. Perder el temple y por lo tanto de repente al perder el temple puede ser, por ejemplo, por un caso que le hayan hecho un enfriamiento violento, le han tirado agua encima, entonces a la hora después de afilar casi no se va a poder afilar porque va a aparecer un vidrio, o sea, el material se va a hacer más duro que su lima. Y por el otro lado puede ser que se pierda la dureza. Entonces usted va a hacer el filo, va a sacar el filo, pero no le va a durar nada, ¿no? O sea, 4 o 5 golpes y ya perdió el filo otra vez. Eso es el perder el temple. Entonces, lo que se tiene que proteger cuando se va a hacer esta operación, justamente la parte del filo y se le pone tierra o arena húmeda. El afilado. El afilado del hacha se debe hacer siempre con una piedra de asentar. Y si es que no tiene una piedra de asentar, utilice una lima plana, de preferencia plana. Luego cuando veamos limas, lima plana, fina y gastada. Lo que pasa es que cuando ustedes hacen el filo, el área del contacto con la lima del filo, todos saben cómo es el filo de un machete o de un cuchillo de cocina, ¿no? Hay un área que es la que se desgasta. Vamos a soportarnos con alguien, con la señorita Violeta Terrones. Profesor. Ya, vamos a soportarnos con usted. Digamos, usted tiene un cuchillo en su casa para cocina y tiene un área donde va el filo, ¿no es cierto? Se nota claramente, ¿no? Sí. Ya, entonces, para efectos de corte, esa superficie que compromete el filo, ¿podría ser rugosa o debería ser totalmente pulida? Pulida. ¿Qué pasaría si fuera rugosa? O sea, que sea con, no sé, con rayaduras. En el proceso, imagínense que está cortando. Está cortando carne. Por un lado tiene un cuchillo que tiene perfectamente pulido y el otro tiene imperfecciones, esa superficie de filo. ¿Qué va a pasar a la hora de cortar? No va a cortarlo.
O sea, a la hora de entrar va a tener dificultad, ¿no es cierto? Porque hay una fuerza de rozamiento indeseable que se va a generar. Sí, Va a haber una fuerza de rozamiento indeseable que se va a generar. Entonces, esa es la razón que usted agarra y la pule, ¿no? Una piedra de sentar pule el filo. Entonces, ¿qué pasa si tiene una lima nueva? Por eso dice lima plana gastada. ¿Cuál es la razón de gastada? Cuando es nueva, tiene la lima estrías y cuando usted afila le va a generar rayaduras. O sea, de repente a simple vista no lo ve, pero si lo ve más micro, perdón, entonces va a ver que esa superficie va a tener rayaduras. Entonces, en este sentido, esta es la razón que debe ser, si no tiene una piedra de sentar, usan una lima plana castada para no generar rayaduras que al final le va a crear una fuerza que no es deseable a la hora del corte. ¿Se entendió? ¿Alguien no entendió? sí se entendió. Gracias. En todo caso, bueno, en todo caso se utiliza un molejón, es una herramienta de mantenimiento que ya le hemos visto. La orientación del giro de la piedra debe ser en este sentido, ¿no? Que bote hacia adelante, para que el filo nos quede como una raya, o sea, una línea recta, porque si fuera contrariamente, entonces la misma piedra dejaría ya no estaría tan recta que digamos, ¿no? Si vamos a micro. Y en el caso de utilizar una piedra de asentar, lo que vamos a hacer es echarle siempre un refrigerante. ¿Por qué echar refrigerante? Porque la piedra de sentar, como mismo lo estamos aprendiendo, es una piedra. Y si una piedra lo empiezo a sobar sobre el filo del hacha, como en este caso, ¿qué va a pasar? Señorita Boyano. Señorita Boyano. No asistió. Señorita Bravo. Tampoco. Buenos días, profesor. Tiene bastantes faltas, señorita. ¿Qué se va a generar si empiezo acá a sobar piedra contra metal? Se va a generar una fricción, Y esa fricción genera, desgaste. aparte de desgaste, Podría generar una deformación en el... no, pues, pero porque si llega a deformación es por algo. A ver, ¿quién se le ocurre que puede generar piedra con fierro? Profesor, ¿se calienta? Exactamente, se calienta y hemos visto que el calor es enemigo número 1 del filo del hacha, ¿no? Entonces, sí o sí, a la hora del afilado siempre debe haber un lubricante, porque nuevamente le digo, piedra con fierro genera calor, entonces hay que echar un refrigerante. Y un detalle que se nota ahí, mire, ve, si ustedes ponen la piedra para asentar, hay dos formas. Usted pone la fija la piedra y usted mueve el hacha. O contrariamente, agarra el hacha y lo que mueve es la piedra. En el caso de que tenga la piedra fija, siempre hay que ponerle puntos para fijar la piedra. Porque si no, usted empieza a mover el hacha y la piedra también se mueve. Es un detalle como que de repente no es importante, por lo menos a la vista, y si yo escucharía como ustedes a la primera vez, qué relevante va a tener que le ponga un punto de apoyo. Pero cuando estén en campo se van a dar cuenta que sí es muy importante esto, ¿no? El afilado con piedra de sentar. Mire, ve acá, mire el detalle, también ve. Acá su clavo, o sea, no necesita algo en especial, un clavo acá, un clavo atrás, y entonces cuando empiece a afilar, va a deslizar el hacha sobre la piedra de asentar de esta manera. O fíjense acá, mire, ya esta es una piedra de asentar que tiene una base más trabajada, inclusive con caucho, para que no se deslice. Y va moviendo
Y acá claramente se note que hay un refrigerante, ¿no? Para que usted cuando vaya afilando no se caliente. ¿Cómo debe ser el filo del hacha? Idealmente nosotros si pensamos el filo del hacha, lo pensamos así, el que dice incorrecto, ¿no? Pero realmente a la hora de hacer un afilado, lo deseable que usted trabajando con la lima vaya pensando que debe dar esta curva. ¿Cuál es la razón? Lo vamos a soportar en la pizarra. Digamos que tenemos el hacha y ahí. Eso es tal como debe ser. Bueno, espero que mi dibujo salga bien. Algo así. ¿Qué va a pasar? Cuando esta hacha entra dentro del corte, va a ser esto. Entonces va a ser la madera. Cuando entra acá, mire, ve, entra acá. Vamos a mover más allá. Ya. Entonces, cuando entra acá el hacha, entra hasta ahí. Cuando entre este de acá, entra así y es posible que se atraque. En cambio, esta, al tener esta forma, si bien es cierto, por el golpe va a llegar hasta acá abajo, pero por la forma como que rebota dentro del corte. Entonces, las probabilidades que se atasque son menores versus el perfil de un afilado del lado izquierdo. ¿Alguien no entendió? ¿Alguien Profesor, no entendió? Sí, tío. Sí, dígame. Disculpe, ¿a qué se refiere que rebote dentro de la madera? O sea, la madera de por sí no es fierro, ¿no es cierto? Entonces, cuando usted, con el golpe que le da el hacha, esta punta de acá va a llegar hasta acá. Pero por la forma que tiene, va a regresar. ¿Sí? ¿Entiende? Sí, ahora sí, profesor. Ujú. Cuando entra, con el golpe va a llegar hasta acá, pero por la forma, otra vez, regresa. Entonces, eso hace que sea menos probable. No quiere decir que no se va a atascar. Es menos probable que se atasque. En cambio, esta tiene casi al 100% que cada vez que golpee, es probable que se va a atascar. Básicamente, esa es la razón del perfil del filo del hacha. ¿Está claro? ¿Alguien no entendió? ¿Listo? Profesor, ¿quiere decir que en este caso, porque es más ancho, es mejor? No. Vale, creo que dibujemos mejor entonces. Vamos a dibujar. Ya. A este de acá, vamos a tratar de dibujarle la forma, ¿eh? Ahí está. ¿Está bien? Tenemos las dos hachas, una encima de otra. Esta, con el golpe que usted le va a dar, con el golpe, la madera cede, no es que no ceda. Entonces, con el golpe va a llegar hasta acá abajo y por el efecto de rebote de la forma va a regresar hasta acá. Como que va a rebotar después del corte.
Mientras la otra no, se queda ahí, pues, porque ¿qué va a rebotar? No, no va a rebotar porque esa es la forma, es como una cuña. Ahora, Sí, profesor, gracias. ya. Esa es la razón entonces que es deseable tener esta forma del filo. Y cuando utilice la lima siempre en un solo sentido, no en ida y vuelta, sino siempre en el mismo sentido. Esto es una lima plana. Ahora, quiero que vean el detalle. Cuando usted agarra la lima en una lima plana, pone el dedo acá y es plano. Pone acá y es plano. Lo que pasa es que nos vamos a adelantar a lo que es limas. Cuando uno lo deseable es plano. Porque mire, otra vez reitero, el dedo gordo está en plano y acá en plano. Pasa una situación muy peculiar en Perú. Hasta hace 3, 4 años, nosotros encontramos muy fácilmente a la hora de hacer la práctica lima plana, así como está acá, de grano fino. Pero hace 3, 4 años ya no viene al Perú, no sé por qué, ya no hay lima plano de grano fino y solo hay grano mediano. Y el grano mediano, si la fina nos genera alguna rayadura, el grano mediano nos duplica las rayaduras. Entonces no es deseable esa lima de grano mediano que también se le llama bastarda. Dentro del mercado, lo único que hay de lima que puede hacer el mismo trabajo y se usa muy comúnmente es la lima triangular. La lima triangular, después como lo ponga sobre la superficie, la parte de la superficie del triángulo va a agarrar, la plana va a agarrar el filo. Pero el dedo ya no lo va a poner en plano, sino lo va a poner en un punto. A ver, vamos a ver si alguien lo está entendiendo. Shirley y la señorita Saavedra. Sí, profesor. Si esto es triangular, su dedo va a estar en una arista del triángulo, ¿cierto? Sí. Y acá O sea, también este dedo también va a estar en la arista del triángulo. sí. Entonces, cuando continuamente esté haciendo presión, ¿qué va a pasar? Se va a calentar también. No. No, con su mano, les digo. Ah, ya, se va. Tiene que usar guantes. Puede hacerse ampolla. Podría ser, por ejemplo, exactamente, le puede generar ampolla. No es algo deseable, ¿no? ¿Le puede generar ampollas? Sí, le puede generar ampollas o le puede quedar una marca en el dedo ahí tanto rato que está sobre la lima, ¿no? Entonces, si bien es cierto, afila, pero no es lo deseable, ¿no? En todo caso. Eso lo que quede como un adelanto a lo que es lima. Siguiente punto es tumbado con hacha. Para hacer el tumbado con hacha, y esto ya no lo vamos a repetir en lo que es rozadoras ni motosierra, salvo lo que cambie, pero la secuencia no es para que lo aprendan como, que lo aprenden como algo, una fórmula que sea complicada. Más bien vamos a tratar de que sea algo que por lógica sí o sí tiene que salir, no hay otra opción. Entonces vamos preguntando. Esta Heidi. Sí, profesor. Esta Heidi. Imagínese, usted está en el bosque, va a tomar un árbol. Y ese árbol, cuando lo va a tomar ¿está escuchando? Hay un helicóptero acá. ¿Se escucha? Escucho un poquito entrecortado. ¿Me podría repetir la pregunta, por favor, profesor? Está pasando un helicóptero. Ya usted está en el bosque y va a tumbar un árbol. Obviamente, si va a tumbar un árbol, siendo usted forestal, se supone que es un árbol deseable, ¿no es cierto? No lo va a ir a tumbar porque quiere hacer ejercicio. Entonces, tiene un plan de manejo, lo ubicó el árbol.
¿no? En este caso lo hemos aislado a un árbol, pero obviamente está en un bosque. Entonces, ¿qué es lo que primero que tendría que hacer? Por lógica. Trazar, antes de tumbar, trazar un círculo de seguridad, un espacio. Pero, ¿por qué seguridad si todavía no sabe por dónde cae? Primero ver para dónde caería, y luego Claro, trazar. primero tiene que ver para dónde va a caer, ¿no es cierto? Entonces, determina la inclinación natural de caída. Listo. Muchísimas gracias. Ya nos apoyó con eso. Señorita Varas. Sí, profesor. Ya determinamos la inclinación natural de caída. Ahora, ¿qué hacemos? Tendríamos que ver que no haya nada alrededor que se pueda dañar con la caída del árbol. Bueno, no tanto referido al árbol, y ahora tendría que ser lo mismo, pero la limpieza alrededor donde va a trabajar, ¿no? La limpieza del área donde va, no, pero porque donde va a caer no lo va a limpiar, ¿no? O sea, a la hora de tumbar ya va a ver que tiene que ver para el sitio más libre donde va a caer. Pero en todo caso, la limpieza del área. Ojo, la limpieza del área es solamente 1 metro alrededor donde usted va a trabajar con el ayudante. Usted va a girar y le va a permitir trabajar, nada más. Más de una oportunidad en campo, es como 4 metros alrededor, está impactando en el área más bien. O sea, se supone que el aprovechamiento debe ser el menor impacto posible. Entonces limpiamos el área, limpiamos las lianas, limpiamos todo lo que esté con epífitas de repente del árbol. Todo eso corresponde limpieza del área. Muchas gracias. Lo que viene ya sería un poco ya más de técnica, ¿no? Las rutas de escape. Tenemos que fijar las rutas de escape. Y después de hacer la ruta de escape, viene lo que es muestra. Primero, inclinación natural de caída. La ruta de escape, de esta manera, que son contrarias a la inclinación natural de caída. Entonces, si hay en la limpieza, debo hacer las rutas de escape, 45 grados contrarios a la inclinación natural de caída. ¿Y por qué la ruta de escape debe ser así? Otra vez. ¿Cuál es la razón de la ruta de escape 45 grados? O sea, si es de la inclinación natural de caída, obviamente no va a ser mi ruta de escape acá, no, cuando empiece a caer me va a caer encima el árbol. Pero más de uno estaría diciendo, ¿por qué no lo hago? Contrariamente, totalmente contrario a lo que es la inclinación natural de caída, o sea, donde está la línea punteada, por ahí sería mi ruta de escape, aparentemente lo más seguro posible. Acá tenemos que soportarnos también la pisada. Entonces, tenemos el árbol. Digamos, es el fuste. Obviamente que su inclinación natural de caída es hacia ese lado, ¿no? Ahora, si vamos a trabajar, vamos a empezar a cortar por acá. Miremos de arriba el árbol. Esto es el tronco. Y esto de acá va a ser la proyección de copa. ¿Se entiende este dibujo? Esto es el tronco. Estamos mirando de arriba. Y esta es la proyección de copa. ¿Se entiende? Sí. Ya. Sí, En todo profesor. caso. Sí, profesor.
digamos, usted va a trabajar acá porque va a tumbar el árbol para allá, ¿no? O de repente se va a poner por acá y de repente se va a querer poner por acá. Entonces, cuando empiecen a cortar, o está su ayudante, usted está cortando acá y el ayudante está por acá. Mire esta área de acá. Digamos, está acá impactando acá y va a hacer vibrar el árbol. Entonces podría ser que, por ejemplo, hayan ramas secas. Entonces, si son ramas secas, obviamente van a caer. ¿Y dónde van a caer? Hacia abajo, ¿no? ¿Y dónde va a caer? Va a caer por acá. Digamos que hay otro árbol por acá, porque estamos en un bosque, y acá hay ramas entrelazadas. Cuando el árbol empiece a caer, se vaya a la derecha, ¿qué va a hacer? De repente rompe una rama de aquí, del árbol de la izquierda, y esa rama, ¿dónde va a caer? Acá. Va a caer acá. Contrariamente, si al abrirse se rompe la rama del árbol que estamos tumbando, ¿dónde va a caer? Acá. Entonces, ahora sí, si el 7 es la inclinación natural de caída, esta área es de alto riesgo. Esa es la razón que se pone la ruta escape 45 grados, contrario al eje de la inclinación natural de caída. ¿Alguien no entendió? En todo caso, cuando ustedes van a trabajar, porque si tienen que trabajar, entonces se pondrá por aquí, se pondrá por acá. Pueda golpear con el hacha. Y si tiene su ayudante, previamente le dirá que esta zona es de alto. ¿Una duda? ¿Hay dudas? Entonces ya sabemos que el área de alto riesgo está donde están los 45 grados, ¿no? Si tiene un ayudante, si tiene alguna persona que está mirando, y aunque sea, se le agarra y se dice, esta zona usted sepárese, váyase para el lado de la ruta escape que es más seguro. Luego de eso, hacemos la muesca. Y cuando se hace la muesca, se hace, 45 grados respecto a la horizontal. Siempre se hace la muesca para el lado de la inclinación natural de caída. Pregunto. Señor Carlos Chura. Señor Carlos Chura. Sí, profesor Río. Señor Carlos Chura, usted está casi con full tardanza y falta. ¿A qué altura le hago la muesca? Desde la superficie hasta... ¿Qué tal floro? Dígale a qué altura de frente. Obviamente desde la altura de la superficie, pero ¿de dónde va a ser? No recuerdo la altura exactamente, profesor. No, ¿a qué altura? Pues usted proponga. Ya. ¿A qué altura? No tiene que... Medio metro. Medio metro, perfecto. Mire, de frente, en vez de usted me hizo todo un floro antes, para decir medio metro. Gracias. Señorita Villano. 60 centímetros. 60 centímetros. Señorita Zúñiga. Buenos días, profesor. ¿A qué altura? 5 o 10 centímetros, lo más bajo posible. Lo más bajo posible, ¿no? Y efectivamente es lo más bajo posible. La señorita Casalo. Sí, profesor. ¿Y por qué lo más bajo posible? Para poder aprovechar más No, cierto. O sea, usted está tumbando el árbol, no es para una yunza, ¿no? Si es una yunza, de repente lo
lo corta a la altura, no sé, pues a 80 centímetros, ¿no? Para que sea cómodo para cortar. Pero en este caso quiere aprovechar la madera. Entonces, esa muesca debe ser lo más bajo posible. Luego hacemos la otra, y debe avanzar más o menos un tercio del diámetro, más o menos un tercio del diámetro, y luego hacemos la muesca de caída en el lado opuesto de la inclinación natural de caída, entre 5 a 10 centímetros sobre la horizontal de la primera muesca. Alguna razón debe haber para esto. Vamos otra vez. Esta cosa que estamos viendo ahora, estamos viendo más detalle en lo que es tumbado, pero ya un tanto cuando veamos lo que es trozadora, y más aún cuando vamos en práctica en motosierra, ya ustedes ya entiendo que ya lo deben entender bien, y es parte de la seguridad a la hora de cortar, ¿no? Bien. Tenemos este árbol acá. Muy grande. Ahí estamos. Ya. Entonces, le hicimos la muesca, hemos dicho un tercio del diámetro. Y digamos que no le hacemos la muesca entre 5 a 10 centímetros sobre la horizontal. Le hacemos al mismo nivel. ¿Está bien? Nos soportamos con alguien. Señorita Olarte. ¿Está? Profesor, sí. Digamos No que caería. vamos. Espere, pues. Entonces, seguimos cortando un poquito más. Ahí. ¿Está bien? Y de repente, por el peso ahí va a caer el árbol, ¿cierto? Sí. Ya. Entonces, todo el peso del árbol está así. ¿Está bien? Sí. ¿Estamos? Ya. Sí. Entonces, segundo dibujo. Empieza a caer el árbol y al caer el árbol, esta muesca se abre y esta se cierra, ¿no es cierto? Eso es lo lógico que va a pasar. Esta se cierra. Y la otra se abre. Esto es lo que va a pasar, ¿no? Pero ahora todo el peso se desplazó acá. Y acá vamos a tener una componente de ese peso, ¿no es cierto? Que va a estar a este lado. Entonces, cuando se rompa acá, lo que queda de madera acá, cuando se rompa, entonces de repente esto ya llegó acá, señorita Olarte, ¿qué es lo que posiblemente podría pasar? El tronco se termina de romper y se desplaza hacia la izquierda. Podría desplazarse a la izquierda, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué podría pasar? Entonces, si tenemos acá, ¿no? Entonces, podría, por este componente de fuerza, el árbol irse hacia atrás, ¿no? Y de repente, entonces esto puede, si usted corta de esta manera, usted acaba accidentado de esta forma. Entonces, esto de acá no es deseable a la hora de tumbar un árbol. Lo que queremos es que
Profesor, a ese efecto tenía un nombre en específico, creo que era efecto... Pateo el árbol. Ay, ya sí, gracias. Entonces, ¿qué pasa si cortamos aquí? Nuevamente va a pasar lo mismo, ¿no? Pero mire lo que hay acá. Entonces, nuevamente la componente del peso va a estar acá igual y la otra va a estar acá. Pero esto no le va a permitir irse hacia atrás. Y acá se va a quebrar. Y este efecto de acá se llama el efecto bisagra. Eso es lo que se quiere generar cuando uno tumba. Sea con hacha, sea con trozadora, sea con motosierra, siempre tienen que tener en cuenta que se debe generar esto de acá, con la finalidad que el árbol no se vaya para atrás. Entonces eso hace también que acá esta zona de acá o la zona de allá también sea segura. ¿Se entendió? Esto es el efecto bisagra. Ahora lo vamos a ver ya en secuencia en el... Hacemos acá la inclinación natural de caída y caída del árbol. Lo tenemos así, ajá, se va abriendo la segunda muesca, exacto, eso es lo que queremos, que se genere el efecto bisagra y al final nos va a quedar así a la hora de tumbar, ¿no? El desfase entre la línea, el corte horizontal de la primera versus el segundo. Y a la hora de empezar a sacar las trozas, vamos a ver que en el perfil de corte, obviamente vamos a tener esto de aquí, por el corte de la muesca. Por lo tanto, nuestra primera troza empezará desde este punto hacia atrás, para acá, no a la derecha, ¿no? Ahora, en cuanto a dónde se saca la primera troza siempre se saca en la parte basal. ¿Por qué? Por ejemplo, si yo fuera al revés, saco acá la primera troza, acá el punto cero, llego hasta acá, primera troza, llego hasta acá, la segunda troza, y me sobra esto. Esto de acá lo desecho. Pero ¿cómo va a desechar la mejor madera? La mejor madera está en la parte basal. Entonces es preferible primera troza, segunda troza, y se queda un pedazo ahí en la parte de la punta, no importa. Ya no es una madera que, bueno, primero no alcanza el largo que usted necesita, y bueno, si se queda en el bosque, por lo menos va a volverse suelo nuevamente con el tiempo. ¿Alguna duda sobre eso, la caída del árbol? ¿No duda? No, profesor, todo claro. Situaciones, pero yo creo que antes de pasar a situaciones de riesgo de la caída del árbol, acá hemos hecho una caída de un árbol, pero en condiciones normales, ¿no? Que usted que vio, está más o menos vertical, ve la inclinación natural de caída, pero ¿qué pasa si el árbol está inclinado? ¿Sí? ¿Qué pasa si el árbol está inclinado? Digamos, este árbol está así. Inclinado. Entonces primero voy a hacer la primera muesca y no lo voy a hacer un tercio, ¿no? Imagínense, si le hago un tercio ahí, ya ese árbol se cae. ¿Cierto? Obvio. Entonces, cuando el árbol es inclinado, tenemos que hacer menos de un tercio. Menos de un tercio en cuanto a la muesca. Ahora, acá hay un tema. Vamos a soportarnos con algo, pero apliquen la física y la física barata y lógica. Señorita Rentera. Sí, profesor.
Ya, tenemos el árbol inclinado y dentro de la estructura del árbol, y así como está inclinado, ¿qué fuerzas debe haber acá? ¿Se le ocurre? El de las fibras. Ajá, como en la parte interna, ¿qué debe haber? Por física nada más, ¿qué cosas debe haber? Primero para sostenerlo ahí. Porque otra cosa es que el No sé, árbol las esté así, fuerzas de las fibras. algo que esté así, perdón, está mal ahí. Algo que esté recto, vamos a hacerlo. Lo que hemos visto es así, así, y está bonito el árbol con su inclinación natural de caída ahí, ¿no? Pero mire, ¿qué fuerzas habrá internas acá y qué fuerzas internas acá? Bueno, en el inclinado el peso, pero está que lo lleva para un costado. Y el del otro es como que las Exactamente. fibras agarran. No, Para que no se acá caiga está un poco. todo el peso ahí, ¿no es cierto? Y Sí, las fibras de acá, ¿cómo estarán? están más inclinadas, pero están como tratando de... Oh, Son está como inclinado, ligas obvio, que ¿no? agarran. Es como que estaría, Ajá. como estaría jalándolo acá para el árbol, ¿no es cierto? Sí, ¿Está bien? sí. Como que le estarían jalando, ¿no es cierto? Así estaría, porque entonces acá habría bastante tensión. O sea, ese dibujo, podemos agarrar, ¿qué pasó? Dividimos imaginariamente en dos. Entonces, acá, en esta parte de acá, lo que vamos a tener, mire, bastante compresión. Y por acá vamos a tener bastante tensión. ¿Está bien? Señorita, Sí, profesor. Sí, profesor. cuando usted hace la muesca, ¿qué es lo que quiere hacer? Que le dé espacio al árbol cuando esté cayendo. Eso es lo que está haciendo acá con la muesca, que le dé espacio para que esta compresión se acorte, ¿no es cierto? Acá, o sea, se acorte esa distancia acá para que el árbol siga cayendo. Ya, entonces, cuando hace eso, esta tensión se incrementa más todavía de la que tenía normalmente el árbol, ¿cierto? Sí. Y ahora le pregunto, es por lógica, ¿qué va a pasar si usted agarra y tendría la opción de cortar de golpe hasta acá? ¿Qué es posible que pueda pasar? Mm, que se corte la tensión. Ya, pues no, O cortamos, sea, que pero ¿qué es lo que...? el árbol caiga. Ya, ¿qué es posible que pase para acá? No se le ocurre. O ya pongámosle acá, ya. ¿Qué es posible si lo pone ahí? O sea, violentamente lo corta hasta ahí. Mm, Nada, no se le ocurre. que se rompa la tensión, ¿no? Que como que se jale el árbol, se forman así como Y esto pastillas acá, que se largas. reviente el árbol por acá y todo este, se venga para acá, ¿no es cierto? Que se reviente el árbol, justamente por esa alta tensión, y acá hay fibras, se reviente el árbol, y al final usted lo tiene el árbol acá caído, ¿no? Y con una rama acá, ¿sí? ¿No es cierto? ¿No es cierto? Con esta parte que acá se reventó acá. ¿Sí? ¿Entiende? Sí. Ya. ¿Y qué pasaría si eso que estamos hablando, pongan atención a esto porque eso es importante para ustedes, porque además es muy posible que más de una ocasión les ocurra cuando estén trabajando. Entonces podría ser que acá usted está cortando y si bien es cierto, la técnica le dice que es la forma de cortar, pero eso va más o menos hasta el 80%, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si eso sucede acá? En este momento se agarra, se revienta el árbol acá. Si se revienta el árbol acá, esto viene acá, violentamente, ¿no? Y si usted está acá, ya fue, ¿no es cierto? Imagínense, va a aparecer así, violentamente va a estar ahí arriba también, ¿no? Por el golpe que le va
le va a dar la madera reventada y el árbol va a estar así, ¿no? ¿Se entiende? ¿Alguien no entiende? Es muy importante esto. Entonces se revienta en dos y se va, si usted se eleva ahí, si está por ahí. Esto es un accidente grave. Entonces, ¿qué hacemos? Si bien es cierto, la técnica le da bastante le da por lo menos bastante certeza que no va a ocurrir eso. Entonces, ¿qué hacemos? Estamos cortando ahí y hemos cortado menos de un tercio. Entonces, cortamos de acá, nos ponemos acá o acá, como usted quiera, y entonces corta así. Acá hace una muesca y acá hace otra muesca. Fíjense que en ningún momento usted está por acá. Corta de costado, hace una muesca acá y otra acá. Y luego, con mucho cuidado, con eso que está haciendo, está liberando tensiones. Acá está liberando tensiones, pero hay una parte que lo agarra en la parte central. Y luego, una vez que ya eliminó esto, entonces acá progresivamente, poco a poco, siempre con cuidado, porque igual podría reventar, no sabemos qué podemos encontrar en la parte de adentro, y lo tumbamos. Entonces, esto funciona hasta el 85%, porque nosotros no sabemos qué fuerzas hay acá. Como le digo, puede ser un hueco, ¿no? Puede la médula esté dañada, y cuando empieza a cortar aquí, cae violentamente el árbol. ¿Alguien no entendió? Entonces, son dos situaciones diferentes, tumbar un árbol vertical y el otro que esté inclinado. Sí, dígame. Profesor, una consulta, no entendí muy bien. Entonces, en ese caso, si el árbol está inclinado, haría 3 muescas para liberar tensión, ¿correcto? Exacto. Claro. Primero una acá, una, acá dos, o dos, y acá tres, o al revés, ¿no? 3, 2, no sé. Y luego lo último ya vamos haciendo, hasta la cuarta muesca todavía, porque es con hacha. Y no cortaría, y no cortaría así como que seguida, sino, Primero acá, después corta acá. Acá va acá, corta acá, entonces ya tiene el triángulo. Ahora, si fuera con motosierra es lo mismo. Hace la muesca, acá corta con la motosierra, acá corta con la motosierra y acá va cortando así con la motosierra. Fuera la trozadora, lo mismo. O sea, la técnica es la misma. y corto entre la intersección de dos muescas. Si es con hacha, va cortando con la otra muesca, una tercera muesca que va haciendo acá, la cuarta muesca acá, ¿no? Si es con hacha. Gracias, profesor. ¿Sí? ¿Ya? ¿Alguien necesita una aclaración más? Profesor, yo, Listo. disculpe. Entonces, No, yo. Vamos a ver si regresa. Ya, sí regresó. En la parte del circulito que está al costado del árbol, ¿Acá? No, el círculo donde está, donde vamos a hacer, ahí, ¿qué parte es el árbol o el tronco? Porque no entiendo el dibujo. Esto. O sea, Ahí, esto el lo hemos trasladado triángulo ahí. que está dentro del círculo es el Claro, tronco. este de acá es este de acá. ¿Sí? A ver, ¿cómo? Espera, vamos a hacer una figura acá. Acá le hacemos la muesca menos, ¿está bien? Menos de un tercio. Ya. ¿Está bien? Hacemos otra muesca por este lado y hacemos otra muesca por el otro lado. ¿Está bien? Ya. Y la otra, después empiezo a cortar otra muesca acá hasta que caiga el árbol. Ya, pues. Solo que en vez de tenerlo acá, lo hemos desplazado acá para visualizarlo. ¿Ya? Ya, profesor, muchas gracias. Profesor, una pregunta. La muesca 2 y 3 tendrían que estar inclinadas en ese caso. ¿O todos están al mismo nivel? No, este tiene que ser un poquito más arriba, pues. Si hice esta muesca acá, las otras tienen que ir acá, pues.
¿no? Una y la otra al otro lado, pero igual 5 a 10 centímetros sobre la horizontal. Gracias, profe. ¿Listo? Por todo. Ya. Profesor, una pregunta. No sé, sí, dígame. En el caso de que el árbol esté recto pero en pendiente, sería la primera forma, ¿verdad? Sí, la primera forma en pendiente. Y ahora en la pendiente también hay técnicas para cambiar la dirección, que eso no hemos visto todavía, pero lo vamos a ver más adelante. Porque ahí va a poder cambiar la dirección de caída. Acá estamos viendo una dirección de caída y con hacha no se puede casi cambiar la dirección de caída. Para donde está la inclinación natural de caída, ahí va el árbol. Pero si estamos con una trozadora o una motosierra, sí podemos manipular para que pueda caer 45 a la derecha o a la izquierda. Entonces, haz eso, si está en una pendiente y todo el árbol va a caer sobre la pendiente y se puede dañar, puede usted desviar la caída a la izquierda o a la derecha. Pero eso lo vemos más adelante. Riesgo en el tumbado. Esto puede ser un riesgo tumbado, ¿no? Ya hemos visto, cortando, ahí me pongo y acabo ahí en el aire después cuando reviente el árbol. Este es y en este caso, en este caso particular no se hizo muesca. ¿Vieron? No hizo muesca, empezó ahí. Entonces, ¿por qué es importante la muesca? Les dije hace un momento. Para que el árbol pueda desplazarse a la derecha. En este caso, por ejemplo, toda la tensión, perdón, toda la compresión está en el lado derecho, pero no le permite al árbol desplazarse a la derecha. Entonces, lo único que le queda, como no hay muesca, lo único que le queda es reventar, pues. Eso es lo único que va a pasar y va a reventar de esta manera. Esto es otro problema que se da y en la práctica también se da, ¿no? Lo que pasa es que nosotros hacemos, cuando vayamos a campo, nosotros hacemos poda y la poda, raleo, y en el raleo usted saca justamente los árboles indeseables, ¿no es cierto? Entonces, uno de los más indeseables son los que son torcidos. Y entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, yo tengo un árbol torcido así, ya estaba parado, cuando cae, y digamos que acá está la copa. Siga lo que estoy diciendo, ¿ya? Si acá está la copa, cuando recién cayó ahí, y mire, ¿qué va a pasar? La copa no se va a quedar en el aire, ¿no? Va a caer al piso primero. Y al caer al piso, esto va a estar al nivel y esto de acá se va hacia arriba. Y luego se estabiliza. Cuando cae, no necesariamente va a caer en el tocón, sino puede caer a la derecha y a la izquierda, dependiendo del peso de la copa. ¿Alguien no entendió? ¿Alguien no entendió? Sí, pero ¿me podría volver a explicar, por favor? No entendí muy bien. Mejor vamos a la pizarra, ¿eh? Es tal como tienen ahí. ¿Está bien? ¿Se ve? Sí, profe. Sí, profesor. Sí, profesor. Entonces usted cortó acá, hizo lo que tenía que hacer y empieza a caer el árbol. Llega a esta parte primero, llega a esta parte primero ahí. La curva. ¿Está bien? Entonces, una vez que llega a la curva, el árbol no se va a quedar acá porque acá tiene un montón de peso. Entonces, este de acá se viene aquí, primero la copa. Todo esto se eleva. Inicialmente, y a la copa esté en el piso, se hace esto, ¿no? Estoy magnificando un poco. Llegó la copa al piso. Ya. Y una vez que llega ahí, no se va a quedar ahí. Entonces, esto o se viene a la derecha o se viene a la izquierda. Y al final, si lo miramos de arriba, de repente el árbol va a quedar así. Si miramos de arriba. ¿Está bien? Y acá está el tocó. ¿Entiendes este dibujo?
O sea, la curva va a ser primero, llega ahí, se levanta. Y luego que se levanta, se va a la derecha o se va a la izquierda. Y acá está el tocón. Ahora, ¿se entendió? Sí, profe. Ya, entonces, y de repente usted está mirando y está acá, o está acá. Imaginen lo peligroso que es eso. Cuando, y más de uno que se les explica esto en campo, inclusive mirando el árbol, cuando empieza a cortar, como que entran en pánico y se quedan parados. O sea, ya ha ocurrido que hasta ahora, felizmente, no ha habido una desgracia, que el árbol se levantó y se supone que cuando ya empieza a caer, usted no tiene que estar por aquí, ¿no? Usted tiene que estar acá en su ruta de escape, por acá. No, se queda parado ahí al costado del tocón. Y el árbol, usted está viendo que sube, y es la única forma, es lo único que va a hacer, ¿no? Es por física barata. O sea, este peso baja y este tiene que subir por la curva, y no se va a quedar en el aire, tiene que caer para la derecha o a la izquierda. Entonces, antes, cuando usted ve el árbol, no es que empieza a cortar nomás, mire qué forma tiene para ver cuál va a ser la reacción a la hora de caer. ¿Una duda sobre eso? Esto de acá es lo mismo que el anterior. Mire, el árbol puede ser recto, ya ha pasado más de una vez, el árbol está recto, pero por ahí hay una piedra o hay una protuberancia. Entonces, cuando cae el árbol, ¿qué va a pasar? Esta punta va a llegar hasta el piso y esto se va para arriba. Y dependiendo de cómo está el peso cómo está la copa, también se va a la derecha o a la izquierda. ¿Se entiende esto? Sí, profesora. ¿Se entiende? Que es prácticamente lo mismo que lo anterior, solamente que el punto de apoyo es la piedra o un montículo, ¿no? El otro es este. Más de una vez también ha ocurrido lo mismo en campo. Les dije lo mismo que el caso anterior. Es más, les cuento como anécdota que cuando se vio este árbol, así como está ahí, había una loma, y hay muchas lomas, y se dijo al que iba a cortar que esto iba a ocurrir. O sea, si tumba el árbol, ahí, así como está en la loma, obviamente se va a ir hacia abajo, no se va a ir hacia arriba, ¿no? Es imposible. Cuando cae, se va a desplazar hacia abajo. Y se le dijo al estudiante, mira, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a cortar y cuando empieza a caer, te retiras, dejas la motosierra, cuando ya está por caer, lo dejas la motosierra y te vas. Entonces, es más, lo que se hizo es un simulacro. Ya, agarra la motosierra, levanta la motosierra, estás cortando, y ya está cayendo, ya, suelta la motosierra y corre, o sea, sin nada, o sea, sin cortar, el árbol parado, sin cortar para hacer un entrenamiento previo, porque esto va a ocurrir sí o sí. El señor cortó, y cuando ya empezó a caer, no se movió ni un centímetro de donde estaba cortando, se quedó impávido, detenido, y el árbol pasó, no sé, pues a 3 centímetros de la motosierra. Y de él también, ¿no? Ya él estaba agarrando la motosierra y al costado del motor de la motosierra pasó unos 3, 4 centímetros bajo el árbol. Ante esa situación ya no se puede más, ¿no? O sea, ahí es cuestión de reacción de las personas, ¿no? Llega un momento que se pone tan nervioso y que se queda como parte de un árbol más, ¿no? Y se quedó, felizmente no ocurrió accidente, ¿no? En todo caso, cuando se ven este tipo de situaciones, yo previamente voy con ustedes, hablo y conversamos, les recuerdo esta situación, ¿no? Esta es muy regular. Y esta también, como explicamos, qué es lo que puede pasar, ¿no es cierto? Ya lo vimos inclusive, bueno, acá me había olvidado que había este dibujo, pero esto puede pasar cuando un árbol está inclinado, ¿no? Pese que ya le hace la muesca, en este caso no le hizo la muesca, por eso reventó, pero acá también si es muy inclinado, va cortando y puede reventar. Entonces ahí hay que aplicar las técnicas para liberar tensiones si no ocurre eso. Entonces acá vemos, este es un caso, ¿no? Como hemos visto, ¿no? Cortamos acá, digamos acá tendría que ser muesca, pero igual, pero se hace de esta manera, ¿no? Muesca acá, corte acá y después va cortando acá, ¿no?
Acá ve, esto es lo más fácil y más simple es esta de acá, ¿no? El triángulo, ¿no? 1, 2, 3 y cortar el triángulo. Este de acá podría ser también si es posible, pero es más trabajo, ¿no? Yo creo que ya si ustedes dominan el del triángulo, ya pueden hacer muy fácilmente la siguiente muestra. Otro tema de mucho cuidado es cuando el árbol cae, no necesariamente va a caer sin aprisionar a los otros árboles que pueden estar cerca, ¿no? Y puede ocurrir esto, ¿no? Y si cortamos esto también va a reventar, pero por simple lógica, ¿no? Si lo corto acá, se va a elevar completamente. Si corto acá, también se va a elevar, ¿no? Entonces, si tenemos esta situación, no va a empezar a cortar a la loca. Hay que estar pensando qué es lo que puede ocurrir y cómo tendríamos que liberar tensiones para que no reviente. Porque de reventar, sí o sí va a reventar. Otro caso es cuando se está tumbando con hacha, por ejemplo, y se utilizan, puede ser tarimas, o por ejemplo se pone un palo acá, y entre los palos se puede poner tablas. ¿Está bien? Un palo acá, otro acá, y entre los palos se pone tablas, entonces se puede trabajar con más seguridad. Ahí está como que está haciendo equilibrio, ¿no? Ojo que tiene que ser muy diestro. Ahora, ¿qué situación habrá para que usted corte así? El árbol la madera que va a tener debe tener de alto valor comercial para hacer eso, ¿no? Porque ahí está arriesgando la vida. Hacer esto, como le digo, es un análisis de rentabilidad en que no tiene usted otra opción, ¿no? Sí o sí, con eso va a solucionar su problema, ¿no? Y utilizaría esta técnica. No es recomendable, pero se da. Trozado con el hacha. Trozado con el hacha, le dije que siempre se empieza como la primera troza del lado izquierdo y avanzando a la derecha, si sobra queda madera de menos calidad que está en la punta. Y otra cosa, que en cada troza usted va a tener que hacer una muesca. Imagínense por cada corte, cuánta madera va a perder, ¿no? No es muy deseable hacer el trozado con hacha. En cuanto a cómo se puede explicar el efecto del corte en hacha. Hay una fórmula empírica que es esta de acá. En todo caso está en su Moodle, no necesita copiarlo, ahí está. ¿Cuál es el efecto del corte con el hacha? Intervienen dos variables. Uno, el peso y la velocidad. En ese sentido, para cortar, cuando usted corta madera, ¿cuál es lo más importante? Puede decir, señor Santiago Pérez Ivana. Sí, profesor. ¿Cuál es más importante a la hora de cortar? ¿Qué variable es más importante a la hora de cortar con el hacha? Mirando la fórmula. ¿El peso? Mire, la variable peso interviene en la mitad nada más. Y mire la velocidad. La velocidad. Al cuadrado. Entonces la velocidad a la hora de corte interviene más dentro del corte con hacha. O sea, si usted quiere más rapidez, tendrá que dar mayor velocidad a la hora del corte. Trozadoras. Las trozadoras. ¿Cuánto tiempo nos queda? Son láminas de acero. Ya eso ya ustedes lo pueden leer. Se entiende muy fácilmente. El filo presenta un radio de curvatura. Eso sí merece una ligera explicación. Si usted ve una trozadora, la trozadora el filo no es recto, sino tiene una curvatura. Esa curvatura, dependiendo de las trozadoras, el radio que genera esta curvatura puede ser de entre 1 a 7
metros. Mira la variabilidad que puede haber en cuanto a la curvatura de la trozadora, en cuanto al filo. Y por otro lado hay otra variabilidad en los largos, de 1,20 a 1,70. Entonces, si nosotros quisiéramos ver cuál es la que ofrece mejores resultados, habría que hacer una variabilidad acá con una prueba estadística factorial, ¿no? De 1,20, 1,30, 1,40, etcétera, etcétera, versus los radios. Entonces ya alguien lo ha hecho y se ha demostrado que las trozadoras de 1,40 m de longitud y un radio de curvatura de 2,50 metros es la que ofrece mejor rendimiento. ¿Entiende eso, no? ¿Alguien lo entiende? Digamos. Según sus dientes, pueden ser de dientes iguales y dientes diferenciados. En cuanto a los dientes iguales, pueden ser triangulares rectos, que esto es lo más clásico, o también puede ser los inclinados. En cuanto a los dientes diferenciados, que ya también lo hemos visto en la presentación de la trozadora, de 2:1, donde estos dientes son los cortantes y este es el diente despejador. Vean acá en el lado de los triangulares rectos, vean el detalle, que por un lado vemos el filo, por si acaso este es el filo y esta es la punta del diente cortante. Entonces el filo alternadamente se ve en la herramienta, filo, punta, igual acá, tenemos dientes diferenciados. Por un lado vemos la punta y por el otro lado el filo y eso va alternadamente y este que tiene adicionalmente el diente despejador o diente cepillador. En este caso estamos con una trozadora de relación de dientes 2:1 y este de acá tenemos una relación de dientes de 4:1. Y siendo 4:1 también sigue la misma secuencia, cortante, punta y diente cortante, diente despejador. Estas trozadoras, al tener más dientes, estos dientes son más esbeltos y más débiles. Estas son más recomendables para maderas blandas y estas que son más rígidos, más fuertes, más reforzados, son para maderas duras. ¿Alguna pregunta sobre esto? Funciones de los dientes. Vamos a hacer acá este ejemplo, pero le voy a poner en la pizarra. ¿Qué cosa estamos viendo ahí? Digamos, esto es la madera. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Hasta ahí se entiende que eso es una madera que está cortada, que tiene una parte que está cortada? ¿Entiende? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, perfecto. Entonces, la trozadora, a ver acá, por ejemplo. Acá ya no vemos esto. Así. De la punta. Entonces la trozadora ahí se nota que va a la derecha y a la izquierda. Le hemos sacado una tapa. ¿Sí? Le hemos sacado una tapa de madera para ver qué cosa está pasando a la hora de cortar con la madera. ¿Ahí estamos? ¿Se entiende? Sí, profesor. Sí, profe. Ya, entonces ahora veamos, ahora sí vamos a lo que tenemos ahí. Entonces, hemos sacado una tapa
Y entonces, el diente, mire, el diente, la punta del diente cortante de este diente está cortando las fibras del canal de la madera que hemos sacado. Y la punta del diente cortante, el otro diente está cortando las fibras de la otra pared. Y así sucesivamente. Entonces, todo lo que cortan estos dientes, viene el diente despejador, los recoge en la garganta, y cuando el diente despejador llega al extremo, va a hacer que toda esa viruta, todas esas fibras salgan al exterior. ¿Sí? Entonces, primero cortan las paredes, cortan las fibras de ambas paredes del canal de corte, separan las fibras del fondo del canal y luego, en este caso, el diente despejador lleva todas esas fibras que se han cortado hacia el exterior. Y si fuera contrariamente, sucedería lo mismo, ¿no? Es un espejo a la inversa. ¿Se entiende? Ahora yo pregunto, ¿qué pasa si el diente despejador es más grande que el diente cortante? O sea, el cortante ya estaría más o menos a esta altura. ¿Qué va a pasar? ¿Va a cortar? No, profe, no cortaría. No cortaría porque estaría en el aire, ¿no es cierto? Contrariamente, si estarían al mismo nivel, ¿qué pasaría? Tampoco, ¿no? Sacaría acerrín. Entonces, para que corte la trozadora debe haber una diferencia entre la altura del diente despejador versus la altura del diente cortante. Eso es lo que va a cortar. La diferencia que va a haber entre la altura del diente cortante, perdón, la punta del diente cortante con la punta del diente despejador. Eso es lo que va. Entonces, ¿cuáles son las funciones de los dientes? Cortar las fibras de ambos lados del canal de corte, separar las fibras cortadas del fondo y transportar las fibras cortadas fuera del canal. Eso es lo que hace una trozadora a la hora de trabajar. Y eso, cuando ustedes hacen el mantenimiento, deben tener en cuenta. Fíjense, ¿qué es lo que está cortando? ¿Qué es lo que está cortando del diente cortante? ¿Todo el perfil del filo o solamente la punta? ¿Qué dice el señor José Salinas? Salinas, ¿no está? Salinas, no está. Señor Olaza, no, señor Olaza, no. ¿Está retirado Olaza? Sí, profesor. A propósito, hagamos un... No, mejor después hablamos. Señorita Mía. Señorita Mía. Profesor, buenos días. Ya, entonces, ¿qué es lo que corta realmente del diente cortante? ¿El perfil o la punta? Perfil. ¿Todo esto? ¿Todo el perfil? Para regresar, ¿ya? ¿Qué es lo que corta? ¿La punta o todo este de acá? Esto de acá. El perfil. ¿Esto de acá corta? Pero mire, ve. ¿Esto de acá corta? Ah, la punta, claro, claro. Solamente corta la punta. Entonces, a la hora ustedes, cuando hagan mantenimiento y enseñen a hacer mantenimiento, preocúpense más que la punta esté bien afilada, porque esta parte ni siquiera toca la madera. Entonces, preocúpense que esta parte, la punta, esté bien perfilada y tenga filo. Esto de acá es desgaste normal que tiene que tener después que va afilando, ¿no? Porque si no le va a quedar una punta medio extraña. Pero más preocúpense nuevamente en la punta que en la parte del perfil en general. Partes de los dientes. ¿Nos queda tiempo? Partes de los dientes.
En el caso de dientes iguales, tenemos las distancias entre las puntas de los dientes cortantes, distancia entre dientes cortantes. Luego, la altura de los dientes cortantes que se puede determinar, ¿no? Puede medir las puntas o la altura. Esto de acá se le llama bisel filo, que ya lo hemos estado mencionando más de una vez. Y esto es la punta del diente cortante que va, cuando usted lo mira, lo ve alternadamente a la derecha y a la izquierda. Luego la trozadora de dientes iguales. Pregunto. Señorita Ábalos. Ábalos. Profesor, buenos días. Buenos días. ¿Qué será eso? Es parece la misma forma que el anterior, lo que corta. Sí, ¿cómo se llama? La punta. ¿La qué? La punta. No recuerdo cómo se llama el diente. ¿Y esto cómo se llama entonces? También. No recuerdo el nombre, profesor. A ver, alguien que recuerde, ¿qué es eso? ¿El bisel? Bisel. Bisel o filo. ¿Eso qué será? Todo, no la punta, no, todo, ¿cómo será? El despejador. Diente despejador. Diente despejador. Diente despejador o cepillador. ¿Eso de acá cómo se llama? Punta del diente. Diente cortante. Punta del diente cortante. Esto de acá es que eso es lo que estamos hablando, es la diferencia de altura entre el diente la punta del diente cortante y el despejador. Esto es lo que cortan. Diferencia de altura entre el diente cortante y el diente despejador. Por el otro lado, ¿por qué le hacemos esta forma al diente despejador? El diente despejador no tiene filo, solamente recoge. Entonces, ¿por qué no es de frente? O sea, nos complicamos menos la vida, porque míreme, con la lima, gastar lima y hacer esta forma, como diría, pero si solamente recoge. No, lo que pasa es que si fuera recto, habría mucha fricción, y al haber mucha fricción, se calienta la herramienta y a la hora de cortar, se dilata y le trae problemas en el corte. Por eso es que a esto se llama la punta del diente despejador y acá tiene que haber un ángulo de salida o libre del diente despejador. Cosa que cuando pasa recogiendo las fibras, solamente un punto está en contacto y esto evita que se caliente la herramienta. Entonces hay un ángulo libre del despejador y ángulo de punta del despejador. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que ¿ustedes alguna vez han agarrado un serrucho y han empezado a cortar? A ver aquí. Señor Jesús Erquinio. Señor Jesús Erquinio. ¿Está? No está. Señorita Zúñiga. Profesor. Señorita Zúñiga, ¿usted alguna vez ha agarrado un serrucho y ha estado cortando madera? Sí, ha agarrado serrucho. Y cuando empezó a cortar, ¿qué pasó? Al principio cortaba bien y después Demoraba. se atracaba, ¿no es cierto? Que fue hace años, la verdad no recuerdo mucho, Sí. profe. Pero alguien que haya cortado y haya sentido eso, ha empezado a cortar y de repente cuando seguía cortando ya no avanzaba, se atracaba la herramienta. Sí, profesor, o sea, se atracaba y tenías que sacarlo y volver. Y otra vez entrar y otra vez, ¿no es cierto? Sí. Pero cuando usted ve a un carpintero, empieza a cortar y empieza del principio a fin y no pasa nada, todo corta bonito. ¿Qué es lo que pasa? Que estas herramientas tienen que tener traba. ¿Qué es la traba? Ya le han dicho, creo, en prácticas, hay que doblar la punta de los dientes, la punta, así como en el lado derecho, a la izquierda, a la derecha. En el caso del serrucho, el que se hizo mención, la señorita Juliana, es posible que no tenía traba. Entonces, cuando empezaba el corte, perfecto, entró, pero toda
la superficie de la hoja está chocando contra la madera, entonces eso genera calor, se dilata y ya no avanza la herramienta. ¿Cuándo debería ser así? O sea, el único que debe, la única parte que debe tener contacto con la madera es la punta de los dientes cortantes, los que van a cortar. Entonces esto está frío siempre y no hay problema. Eso es lo que tiene el carpintero. El carpintero tiene muy buena traba y entonces cuando empieza y acaba, usted lo ve que inclusive está muy descansado, inclusive, ¿no? Parece que no hace esfuerzo. Mientras nosotros tenemos esto, generalmente nuestros serruchos no tienen traba. Entonces, todo esto, lo que hemos aprendido en este momento, todas esas partes tienen unas ciertas especificaciones, que son estas. Son estas. Todas estas son las especificaciones de las trozadoras. Lamentablemente tenemos que, digo lamentablemente, porque igual tenemos que aprender. Entonces, le pongo la trozadora y la sierra de arco en ambos, las especificaciones en ambos cuadros, porque prácticamente es lo mismo. Entonces, si estudiamos cuadros separados, como se nos puede confundir. Por ejemplo, mira, 40-70, 40-70, 60-35, 60-40, casi es lo mismo. Entonces, es preferible tener con los cuadros en forma paralela para que no se le haga la vida más complicada de lo que es. ¿Alguna duda? Mire, acá en el lado izquierdo están todo lo que hemos visto. Altura de diente cortante, distancia entre dientes, ángulo de punta de diente cortante, ángulo de bisel, ángulo de punta. En todo caso, la otra próxima clase, con lo que nos queda de tiempo, empezamos a hacer algún detalle de estos valores que están acá. Ya no nos queda tiempo, creo. Ya son 2 minutos. Pero en todo caso, quiero compartir algo. Eso está en el Moodle, así que... Y ténganlo copiado en algún lugar, porque cuando vaya a práctica van a necesitarlo. Ayer me enteré de algo, no sé si será bueno o será malo. Comentaron que en el Consejo Universitario se ha aprobado que se puede retirar del curso hasta el último día de clases, por si acaso. No sé si será bueno o será malo. Pero esas son las reglas y cuando se dan las reglas hay que cumplirlas, ¿no? Entonces, cuando me llama la atención si alguien casi que no viene, aparte que el estatuto dice que no es, usted si quiere no asiste a clases, solamente de examen, le han añadido algo adicional, ¿no? Ahora usted puede retirarse hasta el último día de clases. Y lo que se está solicitando también que haya examen sustitutorio. Particularmente no estoy en desacuerdo que haya sustitutorio, porque me parece que a veces una prueba, ese día ha habido una situación muy particular, no sé qué pasó, ¿no? Siempre puede darse. Entonces, unos 4 días más para que la persona supere esa situación, que puede ser emocional, puede ser, no sé, cuestión de problemas en casa, problemas de salud, y entonces no le veo problema, porque al final el objetivo es aprender, ¿no? Y si tiene 4 días más para estudiar de nuevo, está bien. Particularmente no estoy en desacuerdo de que se apruebe el sustitutorio, porque no había. Pero yo no sé si, bueno, yo también he sido alumno, pero llevar al extremo del último día de clases, imagínense, de repente el 100% se retira. No en este caso, por ejemplo, en matemática, por ejemplo. Y al último día de clase y ve que va a tener un pequeño problema, mejor me retiro total, lo puedo hacer. Bueno, eso nomás quería compartir con ustedes, entonces ahora sí lo voy a anotar bien para que la próxima clase le explique un poco más esos cuadros, que es necesario que ustedes tengan una explicación adicional. Bueno, si no hay preguntas, nos vemos en la próxima clase. Hasta luego. Profe, una Dígame. pregunta, pero después de clases. El que quiera retirarse, se retira y se queda el señor Ramos o alguien más si quiere quedarse. Gracias de todas maneras.
Gracias, La clase profesor. Hasta luego. ha terminado. profesor. Gracias, Profesor, profesor. cuídense. Profesor, hasta Igualmente. luego, cuídese. Luego. Gracias, profesor. Sí, hasta luego. Sí, señor Ramos. Profesor, si le quería preguntar si los dientes o sea, esos dientes puntiagudos se podrían usar como tijeras. O sea, por ejemplo, eh, si ponemos como un diente fijo y encima un diente que se mueva en, en dos direcciones, de Existe, izquierda a derecha. hay una sierra que existe, que es para podar. Ajá, pero o sea, ¿es Existe. eficiente? Sí, estuve revisando ese Oh, tipo que de sí, sierra. porque no creo. Es una herramienta comercial, ¿ah? Que cruzan así los dientes, ¿ves? Así como si fuera para cortar pelo. Claro. Mismo principio que cortan esos dientes. Sirve para Ya, podar. profesor.